This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, resident instruction grants, and distance education grants for insular areas. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Diagnosis de multicolinearidad en Stata. Uno de los supuestos clásicos en las regresiones es que las variables independientes no tienen una relación lineal entre sí. En inglés eso se llama full rank. Y que no existe una relación igual entre las columnas, no existe una relación lineal entre las filas. Entonces nosotros vamos a estar evaluando con dos ejemplos ese tipo de relaciones, ¿verdad? Si existe o no existe. Entonces también cuál es el efecto de que existan estas relaciones lineares, pero en este video nos vamos a concentrar en las variables independientes, que son relaciones lineares en la columna, ¿verdad? En las columnas. Entonces vamos a crear 1000 observaciones para nosotros poder trabajar con estas variables. En adición a eso vamos a crear 3 variables independientes, pero 2 de estas variables independientes van a ser función de una. En otras palabras, aquí nosotros estamos poniendo W2 y W3 como función de W1. Entonces va a haber una diferencia entre W2 y W1, que W3 va a tener un componente aleatorio que lo va a generar. Entonces aquí pues vamos a ver si esa diferencia cómo afecta nuestras regresiones. Entonces vamos a crear nuestras variables y vamos a crear el error y vamos a generar la variable y0, que esa variable y0 va a ser nuestra variable dependiente. Aquí generamos nuestras variables. Vamos a ver nuestro banco de datos y aquí está generado todas esas variables. Entonces vamos a hacer la regresión y vamos a ver qué ocurre en nuestra regresión. Aquí cuando estimamos nuestra regresión, aquí pasa algo, que nuestra variable W2 se omite. La razón para omitir la variable W2 es que es directamente una transformación lineal de W1 y no tiene un componente aleatorio que lo genere u otro componente que la está generando. Es exactamente lo mismo que W1. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que el determinante, si se incluye W2 dentro de la estimación, no se puede hacer la estimación de las regresiones ni de los coeficientes, porque el determinante de la matriz se convierte en 0. Y eso es un tema ya más avanzado de regresiones que vamos a ver en otro video distinto. Entonces, pero W3 sí se puede incluir. A pesar de eso, si ven acá, W3 sale que no es significativo, sale como si fuera 0, no tuviera ningún peso o influencia dentro de la regresión, cuando sabemos que no es verdad. Ahí dentro está metido W2, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer para ver eso, vamos a usar dos pruebas. Vamos a ver una matriz de correlación y vamos a calcular lo que se llama un BIF. Entonces aquí vemos la matriz de correlación y vemos que W2 está omitido, ¿verdad? Porque no está en la estimación inicial. Pero vemos que W3 y W1 tienen una correlación de 87. Eso significa que es una correlación bien alta. Y eso es el primer síntoma de que hay algo que puede estar ocurriendo que esté mal. Y estamos viendo lo que es el VIF, que es el Variance Inflation Factor. Usualmente cuando esto está más de 4, pues ocurre hay un problema de multicolinearidad, y en este caso estas dos variables mostraron que existe un problema de multicolinearidad en las estimaciones.
Entonces, usualmente lo que se hace con esto es que se eliminan las variables que tienen multicoliniaridad y se deja solamente una. Y usualmente la que tiene el nivel de significancia más alto. En este caso sería hacer una regresión con W1. Entonces vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo 2. Y el ejemplo 2 va a ser un poquito diferente y vamos a crear una variable z1 y esa variable z1 va a estar relacionada con x1, x2 y x3, pero no va a estar relacionada con x4. Ahora, esa variable z1 es una variable no observada, que no se va a medir o no la vamos a tener en concreto. Eso pasa en muchísimas estimaciones de regresión. Entonces vamos a hacer la estimación. Y aquí lo que creamos esas variables z1 a x4 y vamos a crear un componente de error y vamos a crear y1. Aquí creamos las otras variables, vamos a verlas aquí. Todas estas variables son las del segundo ejemplo y ya tenemos todo para hacer una regresión. Vamos a hacer una regresión y vamos a calcular lo que es la correlación, la matriz de correlación, y vamos a calcular el BIF. Aquí hicimos nuestra correlación. Contrario al otro ejemplo, nosotros no tenemos ninguna variable omitida, ¿verdad? Y una de las razones es porque nosotros tenemos un componente aleatorio en cada una de esas variables que la está generando. A pesar de que todas se generan por Z1, existe otro componente que está ahí disponible. Entonces, aquí cuando hacemos la correlación, solamente vemos una correlación bien alta, que es entre x2 y x3, y eso se debe a este coeficiente que tenemos aquí, 0.75 y 0.5, que relacionan estas variables de forma bien fuerte, ¿verdad? Entonces, principalmente este 0.75 y este 0.1 que está aquí, que es 1 dependiente. Entonces, ahí, pero cuando vemos el BIF, vemos que todo esto tienen un nivel mayor de 4, ¿verdad? Que 4 es el cut score ahí. ¿Por qué? Porque eso lo que pones al cuadrado las desviaciones estándar y en otras palabras, una desviación estándar de 2 la convierte en un número 4. Entonces lo que está diciendo que esas variables inflan lo que es el coeficiente de variación, ¿verdad?, de esos factores que tenemos aquí. Entonces acá identificamos que el problema está en esas tres variables y que la variable 4 no se ve influida por ese problema de multicoliniaridad. Entonces vamos a trabajar algo que se llama factor análisis con las variables, y este factor análisis nos permite descubrir factores que estén metidos dentro de estas variables que no son observables, factores que están dentro, que influyen y los cambian. Por ejemplo, si estamos hablando de pobreza, mediana de ingreso y desempleo, puede haber un factor económico detrás, puede estar un factor social que tenga que ver con pobreza, o algún factor que no sea observable que está metido ahí. Y esto es muy bueno porque nos permite el factor análisis compactar variables. En otras palabras, teníamos tres variables que tenían multicoliniaridad. De esas tres variables podemos predecir una solamente y usar esa variable dentro de la estimación. Esto, a pesar de esto, de que está esta técnica, esto no es algo que se utilice comúnmente en economía, pero en otras disciplinas lo utilizan, y como quiera, en términos teóricos se puede utilizar. A pesar de eso, en términos prácticos, mucha gente no lo utiliza. Aquí nosotros hicimos nuestro factor análisis. Vamos a ver
este eigenvalue, usualmente el rule of thumb o la regla del pulgar, lo que dice es que si ese eigenvalue es mayor de 1, ese factor existe. Aquí solamente tenemos un factor que se puede identificar como que existe y sabemos que existe. Lo otro que se mira es si ese factor, cómo se relaciona con las variables. Y usualmente si hay algún factor que tenga una relación de más de 0.7 en una correlación, esto le llaman loading, ¿verdad? Este loading, si es mayor de 0.7, pues se entiende que hay una relación entre el factor y la variable. Y como sabemos, ese factor que es Z1, ¿verdad? Pero en la realidad usualmente no sabemos que existe cuál es ese factor, pues se relaciona con estas tres variables, pero no se relaciona con x cuadro. Y es así porque creamos el ejemplo de esa forma. Entonces, rotamos la variable, eso es para ver mayor eficiencia dentro de la predicción de los factores. Y de nuevo, lo que encontramos es que había un solo factor y se relacionaba solamente con esas tres variables. Y lo que hicimos fue que hicimos una predicción de esos factores, el factor 1 y el factor 2. Sabemos que el factor 2 no existe, ¿verdad? Pero como quiera lo traemos para poder verlo. Entonces vamos a hacer algo con ese factor 2 y vamos a hacer una correlación de ese factor con Z1. Y cuando hacemos esa correlación del factor con Z1, nos damos cuenta de que Z1 y el factor 1 se relacionan en 99%, ¿verdad? Con una correlación de 0.99, que eso es bien alta, casi son la misma cosa. Cuando uno aumenta, el otro aumenta, cuando uno disminuye, disminuye. O sea que con este ejercicio de factorial análisis pudimos sacar la variación de Z1 casi al centavo, ¿verdad? Eso es una correlación casi perfecta. Entonces vamos a ver distintos mecanismos que podemos hacer para trabajar este problema de multicolinearidad que existen entre estas variables. Entonces cuando vemos la regresión regular sin ningún tipo de tratamiento y vemos que los coeficientes se acercan mucho, y si usamos dos intervalos de confianza estamos en los coeficientes que nosotros estimamos, ¿verdad? Que nosotros le impusimos a los datos que están aquí. Aquí vemos que los coeficientes fue los que impusimos, ¿verdad? Para generar Y1. Y aquí tiene 1, ¿verdad? Con un intervalo de confianza, 2, 3 y 4, que en nuestra regresión salió según esperaba. Pero aquí estamos haciendo la regresión con un factor de 1. Y ese factor de 1 fue omitido, pero fue omitido porque existe una relación lineal, la multicolinearidad que tenemos aquí hizo que si se incluye el factor 1, pues el determinante de la matriz es 0 y no se puede calcular. Por eso se excluyó. O sea que ese incluir también el factor 1 no es una opción acá. Entonces, lo que sí es una opción, pues está, o nosotros podemos escoger una de estas tres variables para dejarla ahí y excluir las otras, ¿verdad? Y lo que hacemos es que solamente dejamos x3 ahí. Entonces dejamos x3 y excluimos x2 y x1, que sabemos que están bien relacionadas con ese factor 1 o con Z1, y corremos la regresión. O la otra opción, ¿verdad?, es utilizar el factor, pero como usualmente ese factor es desconocido, pues por eso usualmente en econometría no, y en los artículos de economía no se usa factor análisis, ¿verdad? Aunque es una buena herramienta para identificar multicolinearidad y saber qué es lo que está pasando detrás. Entonces aquí pues utilizamos el factor 2, el factor 1, y tiramos la regresión, y a pesar de que los coeficientes cambiaron, pero cuando uno está viendo aquí el resultado de lo que es la adjusted R square,
pues incluso es un poco superior a lo que es incluyendo X3, ¿verdad? O sea que nosotros mejoramos la precisión de nuestro modelo utilizando el factor análisis. A pesar de esto, cuando nosotros lo comparamos, ¿verdad? Con, con la regresión con todas las variables, pues esta regresión con todas las variables es preferible a la regresión con X3 y es preferible y es similar a la que estamos usando solamente el factor. Entonces, nosotros tenemos esas opciones para trabajar con los datos. Cuando no es un problema grave de multicolinearidad, es mejor dejar las variables y ya, y en otras palabras, utilizar un ejemplo como este. Este no es un problema grave de multicolinearidad. Está presente, está ahí, pero no te causa un problema serio en las estimaciones, principalmente porque esas variables tienen un componente endógeno que es de ellas mismas que determinan a la variable y, ¿verdad? Y no hay un problema grave de multicolinearidad. Cuando es un problema grave se excluye o pasa como arriba que en el ejemplo con W3, que esa variable queda con una t bien bajita a pesar de que determina a la variable. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí la clase de multicolinearidad. Si tienen preguntas o dudas, por favor, comunicarse a través de la plataforma del curso. Muchas gracias.